todos los meses, porque ella, uno no sabe los trabajos que pasa, vamos a poner una comparación, esas mujeres que lavan en casa de familia, y a veces le pegan hasta el lavado de la casa, limpiar la casa, lavar la ropa, llevar a los niños al colegio, ir al supermercado, y a veces en la tarde, y no tienen un horario indicado para salir del trabajo. Tienen que salir cuando la patrona quiera. O cuando termine. Gracias. Gracias a usted por su llamada. Bueno, el señor de Sabana Perdida no nos dijo su nombre, pero Dice le agradecemos. Dice que aspira, ojalá que ganen el sueldo, el salario mínimo. Dijo dos cosas, muchas cosas importantes, pero hay dos que quiero destacar. Una es que las trabajadoras domésticas no tienen una tarifa de salario mínimo establecida. Así es. Entonces la gente le paga en función de la labor que realiza. Pero hay que destacar que muchas de las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos están ganando en ocasiones mucho más que la gente que trabaja en la zona franca, que tiene una tarifa, pero no tiene una tarifa específica. Ya es un acuerdo entre las personas según el horario. Y también no tiene un horario establecido. La ley establece simple y sencillamente que tendrán 9 horas de descanso entre una jornada de labor y otra. Por eso es que a veces las personas ven que hay una cantidad de horas excesivas que se le aplican a la doméstica o al doméstico, pero es por eso, porque la misma ley establece que solamente tendrá 9 horas de descanso, además de su descanso semanal, que son 36 horas ininterrumpidas, es decir, que cuenta la hora del sueño también. Ese tema es un tema muy espinoso socialmente, claro, puesto que si bien es cierto que son trabajadoras y que deben de merecer de todo el crédito que la ley otorga, no es menos cierto que queda claro que quienes usan los servicios de los trabajadores domésticos no tienen un beneficio económico, no. Todo lo contrario, deben sacar de lo que son sus ingresos para poder sustentar a ese trabajador o esa trabajadora para que pueda tener también el sustento de su familia. ¿Qué puede hacer el Congreso de la República? ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿Qué puede hacer la sociedad para buscarle un lugar más justo? No es que es injusto el que tienen, pero entendemos que podría ser un poco más justo para la trabajadora y el trabajador doméstico. Si tú quieres, respondemos a esa llamada. Vamos a ver esta llamada. Mi opinión al respecto. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llaman? Buenas noches, le habla Carlos. Yo quiero saber cuál es el salario promedio de una trabajadora. Que sintonicé un poco tarde, por favor. Ok, Carlos, gracias por tu llamada. Dice él, esa respuesta quedó dada. Sí, pero él dice que sintonizó un poco tarde. Bueno, yo le decía que no hay una tarifa de salario mínimo establecida para las trabajadoras y trabajadores domésticos, pero por lo general oscila entre los 4.500, 5.000 el promedio. Todo depende de lo que sea su función. De lo que sea su función. Porque hay casas que tienen varios trabajadores domésticos. Claro. Ahí está el señor que cuida la casa, el señor que prepara el jardín, el chofer. Está el chofer, está la que lava y está la que se encarga de cocinar, sí, porque no todas pueden cocinarle al jefe de la casa. Tenemos otra llamada. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llaman? Buenas noches, le habla Antonio. Yo quiero saber cuál es la última fecha límite para entregarle el salario a la trabajadora. Parece que el flaco te escuchó. Bueno, el 20 de diciembre. El 20 de diciembre. Es la fecha límite. El artículo 220 del Código de Trabajo establece que al 20 de diciembre, más tardar, en el sector privado debe estarse entregando el salario. Y si no se hace así, entonces, ¿qué deben hacer? Deben ir al Ministerio de Trabajo y se asigna una inspección para exigirlo, y se puede levantar inclusive una infracción por eso. Muchas empresas ya en estos últimos tiempos, donde ha habido quiebras de negocios, se han visto en la necesidad de ir haciendo despido para no enfrentar esa fecha alta, sí, porque se paga la 12ª parte. Sí. Y si yo te saco ahora y yo puedo reducir a tiempo la cantidad del personal, pues entonces tendré que pagar menos por un lado, pero tendré que pagar por el otro un poco más. Prestaciones laborales, por ejemplo, voy a tener que pagar. En el caso de los domésticos no hay prestaciones laborales, pero sí lo del salario de Navidad es obligatorio. Bien, tenemos otra llamada. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llaman? ¿Puede bajar el volumen de su televisor, por favor? Buenas. ¿Con quién hablamos? Bueno, vamos a tener que sacarla.
No la escuchamos, tiene que bajar el volumen de su televisor para que podamos hacer una conversación de calidad. Claro. Le agradecemos su llamada, puede intentarlo de nuevo. Tú me decías que ¿qué puede hacer el Estado? Bueno, si bien es cierto, como tú dices, que para la familia lo que implica es una erogación gasto de dinero, un gasto, lo menos cierto es que si existieran políticas públicas donde las domésticas y domésticos estuvieran cubiertos ya por la seguridad social, en el régimen contributivo subsidiado, etcétera, pues esto puede ayudar a engrosar, a aumentar su salario. Así es. Vamos a tomar esta llamada. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llaman? Aló. Buenas. Sí, es para decir que la señora es una, ¿cómo le digo? Ella no puede hablar así de la doméstica. ¿Cómo así? Explíquese. Es una inconsciente ella. ¿Cómo así? Explíquese, por favor. O que dice que las domésticas como que no tienen derecho a sueldo. No, ella no lo dice. Eso está... Un sueldo mínimo, porque si esa es la persona que debe de pagársele bien pago. Sí, a una empleada doméstica. Muchas gracias por su llamada. Parece que ella no entendió. Se está hablando de lo que dice la ley. La ley establece que no está consignado el pago para... Que no hay una tarifa de salario mínimo. Y que no está consignado, claro, eso. Para esclarecerle un poquito a la doña que hubo una confusión en su interpretación. Nunca en la vida vamos a querer, y además todas nosotras, sobre todo las mujeres, pues nos beneficiamos mucho del trabajo, de la gran labor que hacen las domésticas. Nunca vamos a querer que se perjudiquen, pero hay que decir lo que dice la ley. Lo que dice la ley, solamente la ley dice que no tienen una tarifa de salario mínimo, es decir, no es como en el caso de la zona franca que hay un salario mínimo establecido. A usted no le pueden pagar menos de esa cantidad. No es como el caso de la construcción, etcétera, otras empresas que tienen establecido un mínimo para pagar. En el caso de las trabajadoras domésticas generalmente y los trabajadores domésticos, generalmente esto es un acuerdo entre las partes, o sea, entre la dueña o el dueño de la casa con la persona que va a prestar el servicio. Entonces, por eso no hay un salario mínimo. Como pueden ganar menos de un salario mínimo de lo que está establecido en la norma, puede ser que gane mucho más, que generalmente pasa eso. Pero nosotros quisiéramos que le dieran de todo, imagínate. Hay una situación que se ha presentado en los últimos tiempos en la República Dominicana respecto de las trabajadoras domésticas, y es que una buena parte de los servidores domésticos en estos momentos son de nacionalidad haitiana. Sí, hay muchas. ¿Cuál es la oportunidad que ha encontrado el empleador a los fines de tener una mayor participación de mano de obra haitiana? Eso después de esta llamada. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llaman? Buenas noches. Muy buenas noches. Le llamo de Villameña. Adelante. Yo tengo mucho tiempo trabajando. Soy una trabajadora doméstica, por supuesto. Adelante. Y un ejemplo, yo quería preguntar a la señora que si yo decido irme, que si no me toca, o sea, cuando uno se vaya, lo que le dan a uno, o sea, como liquidación. Ok. Bien, la doctora Aracelis Paulino le va a responder a su pregunta. Bien, yo les decía que en el caso de trabajadores y trabajadoras domésticos y domésticas no hay pago de prestaciones laborales. Es decir, no hay preaviso, no hay cesantía, no hay la famosa liquidación. Si en dado caso su empleador o empleadora le dice que se vaya, pues no va a tener que pagarle eso, solamente lo que le decíamos, sus 2 semanas de vacaciones y su salario de Navidad. A eso le llamamos derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Y en si el caso de este trabajador, se va, pues mucho menos, o sea, solamente le pagarían lo mismo sus derechos adquiridos, porque sobre todo cuando alguien se va en una empresa, aun cuando esa empresa pagara prestaciones, no le tocarían porque está renunciando a ello. Queremos establecer, para concienciar a nuestro pueblo, a nuestro público, que de lo que se trata es de lo que dice la ley. Claro. No es que ella quiere que eso ocurra así, no. Lo que dice la ley, pero también aclarar que lo dice estableciendo que esos empleadores que contratan trabajadores y trabajadoras domésticas, que lo hacen para buscar la solución de un servicio, no tienen ganancia, no se benefician, no se lucran por ese trabajo realizado en materia económica. Lo que hace es que reciben un servicio y por lo tanto no tienen los derechos de los trabajadores ordinarios. Tenemos otra llamada. ¿Con quién hablamos y desde dónde nos llaman?